lo de Martín, habla con los abogados. Y yo el otro día te dije que es todo mentira. La gente habla por hablar, o quita, pero no, yo jamás, ni voy a hablar porque están los abogados, ni voy a opinar. Pero pregunta porque... Vieron tanto, porque distorsionan tanto las cosas que no voy a decir nada. De mi boca no van a escuchar nada. De mi hijo, llamarlo a él, quiere hablar con sus abogados. Y yo como madre, nada. Estoy esperando que la justicia resuelva, nada más. Bueno, ¿va a venir a Buenos Aires a verlo a Lázaro? No sé. Bueno, No sé. ¿pudo hablar con él? Sí, por supuesto. ¿Y cómo está? Está bien. ¿Tiene ganas de hablar? ¿Qué iba a hacer? No me ha comentado nada, ni le pregunto nada, porque como ves, estos medios se escuchan todo y están atentos a todo y distorsionan. Entonces yo no abro la boca. Lo que dicen de que yo voy a hablar, o como pusieron el otro día que yo me había ido de la casa y toda esa bola, es una patraña, una mentira, porque no saben qué decir. Bueno, una patraña, una mentira, tanto no era, porque recordemos que esta mujer, la esposa de Lázaro Báez, al momento en el que hace estas declaraciones, vale decir, cuando comienzan los allanamientos a discreción, así, en Santa Cruz, ya había mandado, porque esto sucedió en noviembre pasado, el divorcio a Lázaro Báez. O sea que había una situación familiar de ruptura entre Lázaro Báez y su esposa. Ahora bien, ¿qué supone una situación de ruptura en medio de este contexto? Más allá de lo desagradable que debe ser estar preso y que, nada, te manden la demanda de divorcio o el pedido de divorcio. Recordemos que en buena parte de las causas de corrupción del kirchnerismo siempre hubo una ex despechada. El caso más emblemático es el caso de la ex esposa de Alejandro Van de Brule, el nexo para el juez Ariel Lijo entre la empresa Chicone y que a partir de ahí lleva a Amado Vudú y por eso lo terminan procesando en su momento al expresidente en ejercicio, Amado Vudú. Todavía no ha sido elevada a juicio esa causa. Quiero decir que la sombra de una ex enojada, despechada, que está con su hijo Leandro Báez, que es el que sorprendió a todos la semana pasada, metiendo un escrito donde no va directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, pero dice que él quiere que lo aparten al juez Casanelo porque dice que no está investigando a Cristina Fernández de Kirchner, sin decir lo que le atribuyeron otros medios, que él decía que Lázaro era testaferro de Cristina. Todo eso no está en el escrito y por eso es importante ir a ver qué es lo que firman los actores de su puño y letra. Por eso yo tengo acá, me tomé el trabajo de leerme el escrito que presentó Lázaro Báez. Es muy extraño este momento en el cual importan más las conjeturas y la sanata que los datos reales. Como si importara más ver, intuir la carta que está en el mazo que la carta que están jugando los actores. Es cierto que la mujer de Lázaro Báez le mandó el divorcio. Es conjetural que vaya a hablar y a decir algo más de lo que está diciendo Lázaro en el expediente. Es cierto que uno de los hijos, Leandro Báez, tiene una estrategia procesal y hasta donde yo sé, porque lo que me dicen del entorno de Lázaro Báez, peleado con uno de los hermanos o una estrategia diferente del hermano. Sí, hay alguna lectura conspirativa que dice no, que están yendo por los dos lados para acercar a Cristina. Por ahora eso no está comprobado. Uno está diciendo, le está diciendo al juez que se aparte porque no está investigando a Cristina, y Lázaro Báez hoy presentó un escrito muy largo, donde lo que quedó sintetizado a la prensa, lo que salió, es una parte chiquitita, pero yo les voy a contar el corazón de lo que dice Lázaro Báez. Hasta ahora, lo que está diciendo Lázaro Báez, que también está criticando al juez, no tiene nada que ver con este doble divorcio del cual se está hablando. Se divorció de la esposa, o la esposa se divorció de él, se viene el divorcio de Cristina. Por ahora solo está lo que dijo Leandro Báez, que es el hijo menor. En el escrito que presenta hoy Lázaro Báez, sigue haciendo lo que venían haciendo sus abogados defensores. Defenderse como en un partido de tenis de cada pelota que le tiran. De cada pelota que le tiran es como se hace en los expedientes. Yo sé que es difícil de entender, y sobre todo para nosotros los periodistas, la lógica de un expediente judicial. Pero un expediente judicial se tienen que probar hechos concretos. No se pueden hacer acusaciones genéricas, ¿sí? Se tienen que probar hechos concretos y se discuten hechos concretos.
Las acusaciones políticas contra Lázaro Báez sobre por qué el kirchnerismo engendró un personaje como Lázaro Báez que se enriqueció de la manera que se enriqueció en 12 años, esas acusaciones son políticas. Cristina, que ha mantenido un silencio estrepitoso todo este tiempo, donde no ha hablado Julio De Vido, no ha hablado Alicia Kirchner, no ha hablado Máximo Kirchner, no ha hablado la propia Cristina, Néstor no puede hablar porque está muerto, ninguno habla de Lázaro Báez, ni ninguno da detalles, ni ninguno da una explicación política de por qué creció tanto a la sombra del kirchnerismo un personaje como Lázaro Báez. Ninguno habla. De hecho, la carta que Cristina mandó a los medios diciendo yo no conozco al juez Casanelo, rápidamente contestó. Sobrevolaba esta cosa y están pidiendo de manera conspirativa. Alguien dice que a Casanelo le pagaron 3 millones de pesos para no investigar a Cristina y abren una causa judicial. Otro dice que Casanelo se fue a Olivos y abren otra causa judicial. Cristina dijo, yo no lo conozco, no lo vi nunca en mi vida, ahora van a ser los otros los que tengan que probarlo y va a pasar lo que siempre. Después se caerá, se irá diluyendo en la nada o aparecerá algún video donde se ve a Cristina tomando café con Casanelo. Nunca se sabe en esta causa donde saltan payasos de todos lados. Pero lo que les quiero insistir es en esto. Importa más, se le da más importancia a las conjeturas, a los dimes y diretes, que a las cosas concretas que están en el expediente. Y tarde o temprano las cosas concretas son las que vuelven. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que tarde o temprano las pruebas concretas son las que se van a tener que ponderar en un juicio oral. Yo no tengo ninguna duda de que a Lázaro Báez lo van a procesar, pero hay que ver que después que pase en un juicio oral, si se puede probar todo lo que están diciendo. Hoy, en el escrito que presenta Lázaro Báez, una de las cosas que dice, ataca el corazón o uno de los costados importantes de la investigación y dice, ¿de qué facturas truchas hablan? No hay facturas truchas. Dice, no hay facturas truchas de Austral Construcciones con el esquema Suris. Ustedes se acuerdan de la historia de Juan Suris, tuvo su momento de fama, era el novio de la vedette Mónica Farro, amigo de Leonardo Fariña, estaba refugiado en la casa de Farro, lo vinieron a detener acusado de narcotráfico. La causa por narcotráfico se cayó porque la habían manejado policías corruptos. Posiblemente Suris tuviera que ver con el narcotráfico, pero los policías en verdad tenían más intención de cortarle boleto que de reprimir el narcotráfico. Toda la causa esa se cayó. Suris quedó procesado y condenado por un esquema, porque además él mismo lo admitió, un esquema de facturas truchas. ¿Qué es esto? Tener empresas fantasmas que emitían facturas a otras empresas y después se decía que esas facturas terminaban en Austral Construcciones. Este es uno de los datos más importantes de la presentación que hace Lázaro Báez hoy. Agarra y dice, muchachos, mejor dicho, él no, los abogados, que hacen una defensa técnica, que son abogados garantistas, uno Rafael Salari, cercano a Zaffaroni, son abogados del esquema kirchnerista, no como los abogados de Leandro Báez, que son allegados al PRO, ¿sí? Y que han ido por otra estrategia. Lo que dicen es que no existe, dice, de la causa se desprende que no existe vinculación alguna con Juan Ignacio Suris. Y a partir de ahí dan una serie de explicaciones, yo no los voy a aburrir, pero me tomé el trabajo de fumármelas enteras para ver si lograba entender algo, que dicen que, a ver si se los explico, el grupo Suris emitía facturas truchas a otras empresas, ¿sí? Estas empresas usaban facturas truchas y algunas contrataban con empresas de Lázaro Báez, pero estas empresas eran reales. Entonces, el que tiene que ser perseguido por haber comprado las facturas truchas de Suris son estas empresas. Pero si estas empresas contrataban con Austral Construcciones, no hay delito. Hay una serie de testimonios, incluso de varios hombres de AFIP, que hoy están vinculados a Elisa Carrió, como Jaime Mesikovsky, que tiene una causa por haber revelado secretos fiscales supuestamente junto a Elisa Carrió, o sea que nadie lo puede considerar cercano ni a Cristina ni a Lázaro Báez, donde le preguntan si le consta que las empresas que le prestaron servicio a Austral Construcciones usaban facturas truchas y dice, no me consta. Sí. Hay montones de causas, o sea, todos los empleados, todos los gerentes de AFIP que investigaron las facturas truchas del esquema Suris, ninguno logra decir que hubiera un uso concreto de las empresas de Austral Construcciones. Después está la teoría esta, si en ese momento disolvieron, que así fue, que disolvieron la regional Bahía Blanca de AFIP para mandarla a Mar del Plata. La explicación que dio Echegaray fue porque había un conflicto gremial, la explicación que dan tanto Margarita Stolbizer como los que no lo quieren a Lázaro Báez en esta historia, que son muchos, es que disolvieron la seccional Bahía Blanca porque estaban por llegar a las empresas de Lázaro Báez.
Lo cierto es que ahora la AFIP ya no está más en manos del kirchnerismo y sin embargo por ahora no avanzaron hacia Austral Construcción y no lograron comprobar que hubiera facturas truchas que fueran contra Austral Construcciones. ¿Qué quiero decirles? La verdad es que a mí me importa poco si Lázaro Báez está preso, si las facturas truchas iban a Lázaro Báez. Lo que sí me parece interesante de esta historia es cómo se arma una causa judicial de repercusión mediática, ¿sí? A nosotros nos cuentan una historia, y me incluyo porque yo muchas veces las escucho y me las creo, y después cuando uno va al expediente se encuentra con que las cosas no son tan fáciles como se dicen. Son cosas técnicas muy largas de leer, por eso uno tiene que tomarse el tiempo para leerlas, pero a lo largo de todas las páginas, por lo menos lo que presentan los abogados de Lázaro Báez, presentan una serie de testimonios donde dicen, por ejemplo, que el juez Casanelo considera que una firma llamada Constructora Patagónica Argentina Sociedad Anónima, que sí usaba facturas truchas, es una empresa fantasma. Y los abogados de Lázaro Báez le presentan la nómina de empleados, los pagos de ANSES, le presentan un montón de pruebas para considerar que esa empresa no es una empresa fantasma. Bueno, Casanelo sigue diciendo que es una empresa fantasma. Ahí está planteado el partido. Esto va a seguir su curso, ¿sí? Pero lo interesante de la historia es, atención con esto, el lavado de dinero tiene que haber un delito previo, ¿sí? O la emisión de facturas truchas, que es el paso previo a volver negro un dinero, sacarlo para afuera, después volver a entrarlo para distribuirlo de otra manera, o sea, seguramente para no pagar impuestos, o bien el sobreprecio en las obras públicas. Y es ahí, es a esos dos lugares que están buscando atacar la defensa de Lázaro Báez, busca atacar esos dos puntos del procesamiento. Yo creo que, como este es un juicio altamente político, va a ir camino a juicio oral y después todo se verá. Pero las dos cosas que están buscando los defensores, cuando uno lee el expediente, no parecen muy sólidas. Si es como dicen los defensores de Lázaro Báez, que no hay facturas truchas que conecten directamente a Austral Construcciones con Bahía Blanca, ¿sí? Si es como dicen ellos, y la verdad que lo que aparece acá parece sólido como defensa, después tienen que probar los sobreprecios. Y para probar los sobreprecios pueden estar mucho tiempo. Entonces, por un lado están los allanamientos, ahora encontraron como 150 casas que no había declarado Lázaro Báez, encontraron un montón de cosas que tienen que ver con un enriquecimiento descomunal. Pero acá también es lo que dice Lázaro Báez, dice, yo puedo haberme enriquecido, pero no está probado el carácter ilícito de la fortuna. A todos nos da sospecha, obviamente, un señor que a la sombra de la política amasa semejante fortuna en 12 años. Obviamente, en este país todos pensamos que cuando uno hace tanta guita es porque cagó a alguien, en este caso a todos nosotros, con sobreprecios. Pero una cosa es que nosotros pensemos desde la política y otra cosa es lo que se pueda probar en un expediente judicial. Hasta ahora, las cosas que se ven tienen mucho de relato, de construcción, ¿sí? Y hasta casi les diría de sentido común. El sentido común indica que en Argentina uno no amasa semejante fortuna en 12 años. Está bien, pero eso es una acusación política. En el expediente judicial las cosas tienen que estar mejor probadas, porque para eso existe un Estado democrático, para que las cosas estén probadas, ¿sí? Y si las empresas truchas o las facturas truchas no llevan a Lázaro Báez, no logran demostrar que lleven a Lázaro Báez, y los sobreprecios en la obra pública pueden estar años discutiéndolo, la única cosa fuerte que hay contra esto es el informe que presentó la Dirección de Vialidad, ahora de Macri, que es lo lógico. La Dirección de Vialidad presentó un informe donde dice las obras estaban caras y la mitad no se terminaron. Ese sí es un informe duro que Lázaro Báez va a tener que contestar y le va a costar mucho trabajo contestar. Ahora bien, las facturas truchas, que eran el corazón de la causa, porque era a partir de ahí donde se hacía la guita negra y después se la sacaba para cualquier lado, cuidado con eso, porque las pruebas ahí, por ahora, están flojas de papeles. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. En los últimos días se vivió la explosión de una oleada de secuestros express.
Son bandas elementales que retienen a sus víctimas en los autos y liberan a los secuestrados hasta por 1.500 pesos. Yo venía de la facultad, manejando mi auto, llevando a mi compañero a la casa y me cruza un auto, se bajan dos ladrones y bueno, ahí estoy por meter la marcha atrás, me arrepiento, abro la puerta, me bajo, le digo llévate el auto, no, vení para acá, me suben al auto, constantemente me dijeron que no les mire la cara. Y bueno, empezamos a dar vueltas con el auto, llamando a mi hermano para que pague un rescate. La situación comienza como un aparente robo que deriva en un secuestro improvisado. Escucho una frenada y unos gritos y inmediatamente ya supuse que ya habían aprendido a mi papá en la puerta de casa. Lo que escucho es a mi papá diciéndole llévate todo, pero bueno, uno de los malvivientes le dice a otro llévalo también a él. Y ahí es cuando ellos suben al auto. Ellos me pidieron 100.000 pesos y oro. La negociación la hacen mientras tienen a la víctima en su propio auto. Me suben a mi propio auto que estaba estacionado y a partir de ahí el periplo de 4 o 5 horas dando vuelta. Y ellos hablando con mi mujer, negociando, que más plata, la plata. ¿Qué pedían? 400.000 pesos. Con estos métodos también secuestraron al diputado en el Parlasur por Cambiemos, Osvaldo Mercury, junto a su familia. Pudo negociar satisfactoriamente y la gente, y Osvaldo, la señora, María, bueno, están muy bien. Importante de dinero, ¿no? Pedían una suma muy elevada, vos viste que esta gente no anda con chiquitas. ¿Cuántas horas duró? Aproximadamente entre 2 horas, 2 horas 40. En los últimos días hubo múltiples allanamientos simultáneos para desbaratar a bandas de secuestradores. Dentro. Sale acá. Acá. Lo último. Yo tengo. En uno de estos allanamientos, el Grupo Halcón mató a un policía de la Metropolitana sospechado de guardar armas de secuestradores en su casa. Me empezaron a decir que mire el piso. En eso me preguntan dónde tenemos las armas, que no sé qué arma, porque nunca tuvimos armas más que el arma de él reglamentaria. Y de ahí se me reían en la cara, porque lo habían matado. Ah, un hijo de puta, lo matamos. Eso me dijeron adelante mío. El aumento de la cantidad de secuestros para algunos tiene que ver con la crisis social producida por el ajuste económico. Otros plantean que influyó el retiro de gendarmería de las zonas más calientes del conurbano y capital. Un despliegue que había dispuesto en su momento la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Por supuesto, tiene un gran efecto disuasivo y de control. Primero para acompañar a la gente, para sentirse más seguros y además porque, bueno, que esto disuade, ¿no es cierto?, a los delincuentes de la posibilidad de concretar hechos ilícitos. ¿Cuáles son las causas del aumento de secuestros? ¿Cómo se pueden frenar? ¿Qué pasa en el conurbano? Sigue la cantidad de secuestros. Primero porque son secuestros atípicos, no son los secuestros típicos largos donde rápidamente se los tipificaba como privación ilegítima de la libertad e iban a parar a los juzgados federales. Son episodios al voleo, ven un auto, muchas veces entran en una casa y muchos de esos casos de secuestros express terminan yendo a la justicia común como intentos de robo. Hay un abanico de opciones, por eso no se puede saber claramente qué cantidad de secuestros express hay hoy en Capital y Gran Buenos Aires. Sí es un dato que se ha duplicado la cantidad de secuestros de este tipo en la ciudad de Buenos Aires. Atención con este dato, no es una estadística que le van a dar, pero es así, se ha duplicado. Ha habido un crecimiento de los secuestros express también, los comprobados en zonas del conurbano, en especial en Loma de Zamora y en la zona oeste. Y uno de los datos nuevos que empiezan a analizar los jueces federales que intervienen en los casos de secuestro express, los grandes, los importantes, los que duran y logran a tiempo intervenir, es cómo es posible que alguien con un secuestrado atraviese 1, 2, 3, 4 distritos, a veces entran a Capital por un lado y salen por el otro. ¿Cómo es posible que puedan circular con tanta, no sé, impunidad? ¿Quién les habilita estos corredores? ¿O estos corredores no están custodiados? Esta es una pregunta. Y la otra es, ¿fue un error sacar a la gendarmería?
¿Por qué? Por aquello de que cuando en un territorio una fuerza de seguridad está conviviendo con otra, no se siente dueña de ese territorio o los sectores corruptos no pueden manejar a su antojo lo que sucede en ese territorio. Por eso invitamos a Nilda Garré, que además de diputada nacional de Frente para la Victoria, actualmente fue quien en su momento, como ministra de Seguridad, trajo la gendarmería al conurbano. Una discusión que durante la campaña electoral también fue muy discutida sobre si los gendarmes tenían que estar o no acá. ¿Seguís defendiendo esa decisión? Buenas noches. Buenas noches. Y yo creo que fue en la emergencia una medida adecuada. La gente, nosotros caminábamos bastante para ver cómo lo veía la gente, si la gente se sentía más segura. La gente estaba feliz, a mí yo lo vi en Fuerte Apache eso en su momento. No querían que se fuera a gendarmería. No, que acá lo mismo, nos decían que había traído más tranquilidad, tienen una forma de funcionamiento distinto, van de a 3 o 4, digamos, la gente no veía al policía que hacía arreglo con la tranza. Y estaban en las autopistas también, porque una de las críticas ahora es cómo los secuestrados con sus secuestradores transitan por autopistas federales. En ese momento yo incluso hablé con todos los jueces federales, me reuní con ellos y bueno, era una medida absolutamente innovadora, digamos, que era, bueno, que un territorio como estos 200, en este caso era para Capital Federal, y bueno, y después se lo extendimos al conurbano, pero que estos 200 kilómetros cuadrados que siempre estuvieron vigilados por la Policía Federal, que estaba ya muy afincada, con mucho conocimiento del terreno de cada esquina, y por consiguiente con muchas posibilidades también los sectores corruptos de la policía de acuerdos en la distribución de droga o de... Las protecciones. Sí, las protecciones. Los jueces federales lo vieron como algo que podía ser muy positivo. En la práctica después hicimos varias encuestas, incluso más científicamente, y mostraron que la gente estaba contenta y disminuimos claramente el delito. Bien, pero la crítica era que sacaron los gendarmes del norte y entraba más droga por ahí y que la droga terminaba favoreciendo el descontrol en el conurbano. Nunca quedó comprobado. Teníamos problemas tan serios como el juez de Orán, juez federal de Orán, que tenía justamente jurisdicción en el tema de droga, era miembro de la banda. Ahora sí, pero ahí lo aplaudimos todos, me incluyo, porque yo también fui a hacer nota con el juez Reynoso, y lo aplaudí a Berni y lo aplaudí a Lorenzetti. Por supuesto, se creía que... Porque él tenía todos pensamos que era un buen juez. Sí, todos pensamos que era una buena persona, y resulta que era un delincuente que hacía el negocio con los peores sectores. Es decir, que son muchos los factores que intervienen en la frontera, digamos. Estados Unidos, que tiene la frontera más técnicamente equipada del mundo, es el primer consumidor de droga. Quiere decir que el tema es... El primer colador, diríamos. El primer colador, y sin embargo decir que está bien, estábamos distrayendo a alguna gente de gendarmería y de prefectura también, por supuesto, aunque ellos están más en puertos, son policía de puertos y de ríos, pero estábamos distrayéndolos de su tarea más habitual, pero la seguridad ciudadana nos plantea una prioridad muy grande. ¿Tuvieron choques con la bonaerense? No, con la bonaerense no hubo choques, por lo menos mientras yo estuve, la federal tomó muy mal que fuéramos, porque no es que caminaban por la misma zona, no. La federal... Apaches en provincia, eso es el cinturón... Sí, el cinturón sur de acá de Ciudad, de Buenos Aires... Era en la ciudad. Directamente la policía se retiró. Se mantuvieron las comisarías porque, digamos, cuando había que hacer el sumario para elevar a la autoridad judicial, los que sabían eso, hacerlo, eran la Policía Federal. Entonces, detenían a alguien y lo llevaban a la comisaría. Claro. No, lo detenía la gendarmería en todo caso. Y se lo llevaba y bueno, ese trámite estaba previsto normativamente y además eran los que tenían experiencia para hacerlo, la policía. Pero la policía no caminaba, es decir, no ejercía la tarea propia de la policía. La gente que teníamos ahí la repartimos en otras comisarías donde faltaba gente y ahí quedaron gendarmería y prefectura. Nuestra experiencia yo creo que fue buena, la gente se sintió más tranquila. Era complejo el tema, primero porque había que hacer una rotación. La forma es de que las cosas no se... las fuerzas de seguridad que puede haber en una zona no vayan tomándose confianzas cada vez mayores. Y hacerlos girar, rotar. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, 200 kilómetros cuadrados, la rotación tiene su limitación. Nosotros estábamos trayendo gente del interior, de provincias lejanas. Era todo un shock para ellos venir ¿Fue un acá. error para vos sacar la gendarmería frente a la ola de secuestros? Yo creo que en este momento no están todavía suficientemente capacitadas, depuradas. Y no tenemos la seguridad de la eficiencia tanto de la bonaerense como de la federal como para reemplazar
tan así de un día para el otro la tarea de Gendarmería y Prefectura. Está habiendo secuestros express en Capital Federal. Hoy hubo un caso que habrá que ver qué tipo de... cómo se esclarece, pero un tipo con antecedentes penales intentó llevarse una piba discapacitada. Sí. Digo, acá nomás, en Es Colegiales, Palermo. Es un delito aparte muy angustiante para la gente, porque bueno, y además es peligroso, porque bueno, está amenazada realmente la integridad física de la persona, ¿no? Su libertad, pero además su integridad, ¿no? La pueden matar. ¿Había secuestros express en Capital en tu época? Sí, no, pero mucho menos. O sea, hubo una ola de secuestros, no express, pero por el 2004 más o menos, cuando fue la muy dramática muerte del chico Bloomberg. En 2003, sí, 2003, 2004. Y ahí, bueno, incluso intervino la CIDE, y se hizo inteligencia muy minuciosa. Yo era en ese momento integrante de las comisiones de seguimiento de los organismos de seguridad e inteligencia en el Congreso y fuimos a varias exposiciones, vimos cómo estaban trabajando. Bueno, eran bandas que se dirigían desde la cárcel. A propósito de los secuestros en aquella época, el secuestro que marca como el final de la era de los secuestros largos fue el secuestro de Patricia Nine. De aquel episodio, del secuestro de Patricia Nine, se desprende la actuación nada menos de quien hoy es el jefe de policía, ¿sí? El comisario general Pablo Bressi. Nosotros acá varias veces, en Tercera Posición, empezamos a contar que había algún ruido en antecedentes de Pablo Bressi. Esto hoy se convirtió en una discusión más pública. ¿Por qué? Porque Bressi tiene el antecedente de haber sido el negociador de la masacre de Ramallo. Tiene el antecedente de haber sido, lo echa Felipe Solá de la policía cuando era gobernador, porque le dicen, el padre de Patricia Nine le dice que le estaba pasando dinero a Bressi, Solá lo echa. Sin embargo, cuando después asciende Daniel Scioli a la gobernación, en la primera gestión del fiscal Stornelli y Paulo Stark, lo traen de vuelta a Bressi, que había sido echado de la policía, y lo recuperan. A partir de ahí sigue haciendo carrera en la policía. Pero hoy es el jefe de policía y este fue el cuestionamiento que tuvo que enfrentar Cristian Ritondo el sábado pasado. Cuando asumió, usted dijo que en la provincia de Buenos Aires aumentó el 40% el narcotráfico con la gestión Scioli. Sí, podría decir algo más. El jefe de narcotráfico es el que pero usted... te contesto completo. Pero déjame terminar. Sí, Pablo Bressi, que fue el jefe de narcotráfico el último año y medio en la conducción de Scioli. Perdón, en el 2010 era el jefe de La Matanza, aumentó la droga en La Matanza. En el 2012 fue en Quilmes, aumentó la conflictividad por droga en Quilmes. Pablo Bressi fue cuando lo nombran en la provincia de Buenos Aires, casualmente porque la provincia de Buenos Aires, esto Fabián conoce porque conoce mucho de tema internacional, estaba aislada en el mundo en la lucha contra el narcotráfico. Con Pablo Bressi se abren nuevamente las puertas porque es reconocido como policía en la lucha del narcotráfico, tanto quien hoy es la conducción de la Policía Federal Argentina como Pablo Bressi son de los policías más reconocidos en la lucha del narcotráfico en el continente. Segundo. ¿Dicho por quién, perdón? Porque la Embajada de Estados Unidos y la DEA, que digamos que son las personas que más política criminal respecto al narcotráfico en términos internacionales hablaron, no lo reconocen como una persona que sea de referencia. Pablo Bressi era miembro del Grupo Halcón en 1999 cuando sucedió la masacre de Ramallo. Era uno de los negociadores que terminó con la muerte de 2 rehenes y 170 tiros tirados por la policía bonaerense. ¿Es verdad o es mentira, ministro? Lo que pasó, estoy totalmente ¿Estaba Bressi ahí o no? No, fue a negociar y cuando llegó a negociar ya había ocurrido. Por eso no está imputado en la causa. Evidentemente el ministro tiene que defender a su jefe, lo acaba de ascender él, no puede decir que es verdad, esto existe. Esta fue la discusión que se planteó entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y Florencia Arieto, que es referente en seguridad del Frente Renovador, el sábado pasado en la mesa de Mirta Legrand. La pregunta a esta altura es si alguien como ministro de Seguridad solamente puede confiar en las causas judiciales o tiene otros elementos para designar un jefe de policía o tiene que ir a esperar que haya una condena o un procesamiento. No, evidentemente hay una cantidad de elementos que se toman en cuenta, calificaciones internas, antecedentes, su foja de servicio, su declaración jurada, y si no la hace, porque no la hacen normalmente, hay que pedírselas. ¿No la hacen? No la hacen. Eso es algo... nosotros lo empezamos a imponer a determinadas jerarquías y entiendo ahora que acertadamente la ministra Bullrich lo ha impuesto.
no, eso no va a ser el milagro. Nosotros tenemos que hacer también evaluaciones de la gestión de los resultados de la gestión de cada policía. Bueno, acá había una contradicción. Eso se hace en todo el mundo. Acá quiero contarle a la gente que había una contradicción política, porque Ritondo decía que en los años del ciolismo habría que sido el narcotráfico, pero aquí que el jefe de narcotráfico, el encargado de reprimir el narcotráfico de la gestión Scioli, era quien ahora fue ascendido a jefe de policía. Jefe de policía. Tiene antecedentes inquietantes, habrán terminado o no con condenas judiciales, porque lo que sabemos, ¿no? Una cosa que decías en el bloque anterior, una cosa es la prueba después, pero evidentemente todo indicaría que no era una persona indicada para esta etapa en que se necesita una depuración muy importante de la policía bonaerense para reconocer realmente la tarea de los que actúan bien y cumplen con sus funciones y de los que han hecho de la distribución del territorio y de las cuotas de determinados negocios un modus vivendi permanente, ¿no? ¿Qué lectura haces de la ola de secuestros? Bueno, ¿Es descontrol? Es un poco extraño que sean tantos en tan poco tiempo. Pareciera algo más que el descontrol que puede causar una situación socioeconómica difícil, que tira a alguna gente a la pobreza y la obliga un poco o la lleva a actividades marginales, digamos. Pareciera que hay algo más, que decir, que está esa gente suelta, pero pareciera que para hacer 139 secuestros, entiendo más o menos la cifra que tengo registrada entre enero y ahora, uno cada 30 horas, bueno, es mucha gente suelta si no hubiera alguna dirección, alguna guiñada de ojo desde algún sector policial que les dé algún tipo de protección en determinados itinerarios. Determinadas zonas. Determinadas zonas, determinados horarios, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. El caso Bressi no es nuevo para nosotros. Hace tiempo que nosotros venimos poniendo la atención en esto. Muchas veces nosotros les hablamos, atención, les dijimos que hay una causa en el Juzgado Federal de San Martín donde se está investigando la relación entre, y de hecho han ido varios policías presos por proteger a narcos. En ese esquema hay algunos que dicen que en algún momento esa investigación puede llegar también al actual jefe de policía. ¿Cuáles son los puntos de distribución de la provincia de Buenos Aires? Hay 4 puntos, que es la distribución en el conurbano, que lo sé yo, que no soy funcionaria. ¿Cuáles son? A ver, decilo, Florencia. San Isidro, San Martín, Morón y Lomas de Zamora. Porque, digamos, para matar las hormigas hay que ir al hormiguero, no hay que matarlas de a una. Yo entiendo, igualmente, el decomiso de cocaína en el último año de la gestión de Brescia como jefe del narcotráfico bajó de 12.000 kilos a 6.000. La gente de la provincia de Buenos Aires está en una situación muy compleja. Ustedes van a las villas a reventar las villas y los distribuidores de la cocaína, de la marihuana, de la sustancia de corte no están en las villas. ¿Vos sabés que Vidal tiene amenazas a su vida privada por lo que hizo? ¿Dónde vivís? ¿En un tupper, Flor? No, ¿y qué es verdad? ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo que? ¿Y por qué te crees que...? No. Vos bien sabés en qué tema recibió amenazas. No te hagas la tonta. ¿Vos me estás retando a mí, Doma? Vos me retaste a mí. Vos arrancaste diciéndome de que era vocero de Ritondo. María Eugenia Vidal pero recibió ella se eligió denuncias. ser gobernadora, la vamos a acompañar en lo que sea correspondiente. Una cosa que vos elijas ser gobernador y otra cosa que amenacen a tu familia. Que hablen de tu matrimonio. Pero obvio, esas son las mafias vos que hay que combatir. Bien la verdad. Esas son las mafias que hay que combatir, Fabián. Cuando uno toma una posición y se genera determinadas rispideces y yo me la banco, yo no me siento intimidada. Yo lo que le digo es, yo tengo datos, en todo caso que lo refuten. Pero no me vengas a decir que sos gobernador de una provincia y porque te amenazaron de muerte tenés que pactar con la mafia porque estamos en el horno, Doma. Fue extraño que no hubiera una desmentida del ministro de Seguridad sobre si realmente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está o no amenazada, digamos, ¿no? Igual también lo dijimos acá en tercera posición, es raro, más allá de que ella se divorció, sus hijos viven en Morón, que ella se haya ido a vivir a la base aeronáutica de Morón, ahí readaptó un chalet donde, por desgracia, ahí parece que hay denuncia también que funcionó un centro clandestino de detención, pero bueno, no importa, adaptó ahí un chalet para vivir y poder ver a sus hijos los días que les toca estar con ella. El detalle no es solamente eso, que se va a un lugar custodiado por la Fuerza Aérea, sino que no tiene, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no tiene custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tiene custodia de la policía metropolitana. Esto sí es un detalle como para tener en cuenta. Hasta ahora nunca trascendieron esas amenazas de las que hablaba Fabián Doman, que no desmiente el ministro de Seguridad Ritondo, no trascendieron como un dato público. Hubiera sido
interesante que así se supiera, digamos, que se hubieran judicializado. Yo no sé si hay causa judicial al respecto. Pero quiero volver sobre la cuestión, sobre el debate que se armó y sobre el cual nosotros veníamos contando algunos antecedentes sobre el actual jefe de la policía bonaerense, ¿no? De Pablo Bressi. La historia cuenta su participación en la masacre de Ramallo. Ustedes recuerdan, un grupo de ladrones que va a robar a un banco Nación. Ese banco había un grado de connivencia policial. No se sabe bien qué es lo que pasa. Les dicen a los ladrones que se fuguen. Se van con los rehenes adentro del auto. La policía abre fuego y mata a 3 personas, además de un ladrón. Y uno queda vivo. Con el tiempo, después hubo algunas condenas, pero nunca se llegó a saber exactamente qué fue lo que pasó y cuál fue la actuación de sectores altos de la policía en ese caso. El otro caso es el de Patricia Nine, por el cual Felipe Solá lo echa a Bressi porque el padre de Nine se queja ante Néstor Kirchner diciéndole que todavía le pasaba dinero a Bressi como una especie de protección, váyase a saber en qué concepto. A Bressi lo repatrian, iba a decir lo recapturan, lo repatrian, le perdonan todos estos episodios y ahí sigue su carrera en la bonaerense. Pero yo les contaba también que nosotros fuimos los que contábamos que hay una causa en un juzgado de San Martín, una causa por investigación o por proteger a policías, donde ahí hay uno de los policías prófugos, que nosotros entrevistamos acá, que contaba que Bressi estaba en algún lugar de la pirámide de recaudación. Damiano Detti es abogado y fue quien siguió de cerca ese caso. ¿Cómo aparecía Bressi exactamente ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, no solamente una denuncia. Hay varias denuncias y son causas distintas, son varias causas. Obviamente, a ver, yo desconozco si la doctora Arrieto o no conoce alguna causa o simplemente no la mencionó porque se está investigando. Porque de eso se trata una causa. O sea, si hay una causa en trámite, se investiga, se avanza, se trata de agarrar al delincuente, porque ese es el gran problema. O sea, si la propia policía que debe investigar, o al menos hoy día es la que investiga, los fiscales usan la policía para investigar. Y que ya empieza a estar seriamente cuestionado por la ola de secuestros. No saben encontrar a los delincuentes que están dentro de la fuerza, ¿cómo van a encontrarlos de afuera? A ver, hay algo que es... algo que me sorprendió el sábado a la noche que vi el programa de Mirta Legrand. Yo me encuentro con jueces, con fiscales, con cantidad de policías, con políticos, algunos exfuncionarios y de cargos importantes. Al aire, que lo vimos el sábado, los mismos políticos de hoy día, los mismos a veces, del mismo Frente Cambiemos están cuestionando a Bressi. O sea, ¿qué más hace falta? Cuando el ministro dice no está imputado, es más, dijo, ni siquiera está mencionado en causas judiciales, primero, hay cosas que no hace falta que esté imputado alguien porque sabemos que la corrupción tiene siempre impunidad, al menos cuando está en el gobierno. Segundo, sí, ministro, hay causas judiciales y se las puedo dar después de 6 meses, cuando avance. ¿Está? O sea, yo hoy día, 30 de mayo, me comprometo a que pueden agarrar este archivo después de 6 meses, cuando la justicia avance, y le voy a mostrar dónde está mencionado Pablo Bressi. ¿Pero por qué avanzaría la justicia contra un jefe de policía? Eso tenemos diferentes miradas. Yo no creo que la justicia avance contra un jefe de policía. Bien, bien. A ver. Sobre todo la justicia de la provincia de Buenos Aires. Por ahí la justicia federal sí. En el bloque anterior hablaron de Gendarmería y el trabajo que hacía Gendarmería y que se fue Gendarmería. Gendarmería fue una fuerza muy estimada hasta hace unos años. Luego empezó a corromperse. Pero fíjate cuándo empezó a irse Gendarmería, que algo que no lo dicen. Gendarmería hacía lo que decía la doctora Arrieto, el trabajo de hormiga. Iba a las villas, hacía cerrojo, violaba algunas garantías, es verdad, violaba un montón de garantías de las libertades de los ciudadanos, pero iba a las hormigas, no al hormiguero que no está en la villa. Y aparte, hacía la función de disuasión, porque vos en la Fuerza de Seguridad tenés la represión, vamos a decirlo, la prevención. La prevención, una de las maneras de prevenir es disuadir a las personas. Ahora, la Gendarmería fue de a poco corrompiéndose un poquito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuándo empezó a desaparecer la Gendarmería? ¿Se acuerdan? Hace 3 años más o menos que hizo paro la Gendarmería. Sí. Y luego se unió la prefectura. Desde ahí empezó la Gendarmería a retraerse. ¿Por qué? Porque decían, toda esta plata, ¿qué pasa? Todas estas declaraciones juradas que no dicen los jefes de policía, porque la FIP encuentra a cualquier hijo de vecino, pero nunca los funcionarios policiales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí ellos decían, no, si la plata corre tanto, queremos aumento nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con la policía hoy? Y eso sí me solidarizo con la gobernadora Vidal, porque la gobernadora Vidal tiene un problema ahora. Y ahí vas a la pregunta que me hiciste antes. Hay que tener decisión política. O sea, para combatir
el narcotráfico, la corrupción en la policía. No hace falta echar a los 90.000 policías como dijo Doman, ¿eh? No, alcanza con 50 o 100 policías nada más, ¿está? Lo que pasa es que son los que están en el poder. Porque los 90.000 policías que hay hoy en día en funciones, la mayoría son gente que debe rescatarse. Y los 10.000 que está diciendo Ritondo que van a ingresar, esos no deberían corromperse con la policía que está. Damián, Ahora, ¿qué pruebas hay hasta ahora o indicios contra Pablo Bressi? Bressi es concreto. O sea, Bressi estuvo hasta el día de diciembre encargado de lo que sería la superintendencia de narcotráfico. O sea, estuvo en el terreno de batalla. Estuvo primero en las delegaciones de droga en el conurbano. Hay 18 delegaciones de droga. Él estuvo en varias delegaciones, justamente de las que más se recaudaba. Gente allegada a él como Fuentes. Fuente ahora estaba en San Martín. Claudio primero. Fuentes, director general de narcotráfico. Bien, ahora es superintendente. Está ocupando el cargo que tenía Bressi hasta el 10 de diciembre. Ahora, Fuentes estaba en San Martín. En San Martín, como San Isidro, y lo dijo Arrieto muy clarito. Es un festival de narcotráfico. Es lo que venimos hablando hace rato, y ahí también con complicidad de funcionarios judiciales. Sí, como recordemos que nosotros Julio Novo. contábamos que acá en San Martín, para prevenir el narcotráfico, hay nada más que 12 policías, 12 detectives. Entonces, 12 detectives son más bien cobradores, no es que están haciendo trabajo de inteligencia para nada. Bien, ahora, no es solamente lo tenés el problema en la división narcotráfico. A ver, te respondo igual a tu pregunta. La gente de Bressi, cuando Bressi estaba a cargo de las delegaciones, también recaudaba, porque se recauda. La policía, estos 12 o 5 o 10 o 15, recaudaban plata porque es una política de subir para arriba, no queda otra. Vos me preguntás a mí, yo tengo hoy día certeza y comprobado con testimonios y pruebas concretas hasta el jefe de policía. No te puedo decir que llegue al ministro para arriba o a los gobernadores. Eso no te lo puedo decir, no te lo puedo reconocer. Todo esto, además, porque puede sonar a mito urbano, quedó comprobado a partir de lo que sucedió en La Plata, donde recuerden siempre que encontraron una mesa con todos los sobres de las comisarías en una regional, vale decir, en la jefatura de las comisarías. Y eso demostraba que La Plata sube para arriba. Damián, muchas gracias por venir. Claro. Mientras tanto, otro de los temas sigue siendo la cantidad de despidos y sobre todo no saber cuántos son los despidos. Esto es lo que ha hecho que uno se tenga que nutrir de diferentes fuentes para saber cuál es la realidad de los despidos hoy en la Argentina. ¿Hubo algún despido en la empresa donde vos trabajás? Sí, algunos sí, por causas presupuestarias. ¿Sabés más o menos cuánto tiempo hacía que trabajaban? 20 años, bastante tiempo. ¿Cuántos más o menos despidieron aproximadamente? 10 personas. ¿Crees que cuesta reincorporarse después? Sí, yo creo que sí. No sé, no sé en el caso particular de la gente que está en esa situación ahora, pero supongo que debe ser bastante complicado. ¿Qué les pareció en general al grupo de trabajo? Genera un ambiente bastante difícil, porque sobre todo por la incertidumbre y la dificultad. Es la incertidumbre más que nada y no saber qué es lo que le va a pasar a los demás también y cómo se pueden llegar a reinsertar en el caso de un despido. ¿Hubo despidos en la empresa que usted trabaja? No, ninguno. Tengo entendido que hay despidos, pero yo no conozco a nadie que lo hayan despedido. ¿Y usted tiene miedo, por ejemplo, que el día de mañana o a corto plazo lo despidan? No, yo no tengo miedo. ¿Y qué opina de los despidos? No, me parecen que están mal, pero también hay que ver el contexto general en el que fueron los despidos. Digamos. Hay despidos donde han ingresado gente al Estado de manera significativa y hoy, digamos, no, es insostenible la situación, pero a nadie le gusta quedarse sin trabajo y debe ser una situación indignante. ¿Hubo despidos en la empresa que usted trabaja? Ninguno, ningún empresario de mi rubro, la UON, nadie. No hay trabajadores para mi tipo de industria, porque no están formados, no hay soldadores. Yo estoy manteniendo la empresa a flote, el barco a nivel, porque no se hunda, a costa del capital de la empresa, porque si no tengo que cerrar. Y yo no soy de ningún gobierno, ¿me entiendes? Soy un trabajador, soy un ingeniero que quiero trabajar y apostar al país siempre. ¿Conoces a alguien que hayan despedido? Sí, conozco a alguien que lo despidieron y lo reincorporaron por una cuestión gremial. Según me comentaron, hubo otros compañeros, pero bueno, no los conozco de haber laburado con ellos. ¿Y qué pensás de eso? Era previsible en este cambio de modelo este sufrimiento para la Argentina. Trataremos, espero que sea el menor sufrimiento posible, que el gobierno lo pueda resolver de la manera más equitativa. Hay mucha gente que todavía en Argentina tiene ganas de trabajar bien. ¿Hubo algún despido en la empresa donde trabajás? No, no eché a nadie. ¿Conoces a alguien que fue despedido? Y conozco muchísima gente, muchísima gente. Pero yo creo que es un momento de transición, que hay que aguantar un poquito.
En el rubro de editoriales vi bastante gente que sacaron, amigos. Vi también en el rubro municipalidad. En la municipalidad también vi que sacaron, pero bueno, yo considero que es muy posible que en algún momento puedan ya ser reincorporados. Quiero confiar en eso, ¿no? Bueno, y vos como empleador, ¿de qué manera sostenés, digamos, a tus empleados? Yo tengo una agencia de eventos, estamos con él, tenemos una agencia de eventos y bien, tranquilo. Tranquilo, justamente estamos blanqueando todo. No soy ni kirchnerista ni macrista, pero confío, les tengo fe. Creo que es buena gente. La palabra de la gente en la calle sobre los despidos, ¿cómo la ven? ¿Cuál es la percepción? Ya que no hay estadística, podemos hacer una encuesta. Hicimos una encuesta acá en la zona de Palermo, es en el conurbano donde sí se siente mucho más ahí. Algunos municipios donde la preocupación de los despidos es más grande, pero Jorge Duarte es periodista, especialista en temas gremiales y bueno, él está más cerca de los datos de los despidos. A falta de INDEC, te escucho. Y hay muy pocas certezas estadísticas para saber cuál es la cantidad. Hay algunas consultoras que están midiendo y están circulando los números en los medios y todos hablan de entre 120.000 y el índice Congreso que lanzó el bloque justicialista dio 257.000. No queda muy claro cómo es la... Que había esos despidos en blanco, porque después está el despido, recordemos que la mitad de la población económicamente activa, 40, más o menos 50%, está en negro. Sí, no queda claro cómo construyen esos datos, por lo tanto tampoco se puede tener en cuenta para hacer un panorama general. Lo que sí queda claro que el tema de despidos es el tema más importante del mercado laboral hoy en día y como vos decís, son datos que recogen cifras de empleo en blanco, público y privado. Incluso había una paradoja, que varias de las empresas que fueron a firmar con Macri un compromiso de que no iban a despedir gente, ¿despidieron gente después del veto a la ley? Sí, hay casos de multinacionales y de empresas muy importantes que estuvieron presentes ese día en el compromiso de 200 empresarios para sostener el empleo y a los días comenzaron o despidos o suspensiones, porque la verdad es que los despidos, más allá de que no queda muy claro cuántos son, están afectando en algunas actividades muy concretamente, digamos. ¿Cuáles son los sectores en los que viste más despidos? Mira, en el sector de la construcción, el Instituto de Estadísticas de la Construcción, que no es un instituto oficial, que suele hacer la medición y la hace desde hace muchos años, registra 60.000 empleos perdidos desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2016. Y la construcción es en blanco, los en negro que deben ser infinitos también. No queda muy claro qué pasa con el empleo negro. Hay poco escrito pero la baja de venta de cemento, acuérdate que bajó mucho el consumo de cemento, ¿no? Sí, absolutamente. Y cayó aproximadamente 15% la actividad. Por lo tanto, es uno de los sectores más golpeados. También la industria metalúrgica es otro sector que está sufriendo ampliamente la caída de la actividad. Se habla, según la Cámara de la Construcción, ADIMRA, que el 40% de las empresas en el primer trimestre redujo personal y hablan de una magnitud de entre 8 y 12.000 empleos perdidos. Como decíamos, la baja del consumo además provoca otras cosas. Por ejemplo, el comercio. En el sector comercio, por ejemplo, solo en Capital cerraron 6 supermercados en este año. Se habla de 5.000 empleos perdidos en los supermercados y la Cámara de Comercio habla de entre 8 y 10%. A la luz de lo que está pasando ahora, tiene otro sentido la famosa frase de Alfonso Prat Gay, donde dijo, bueno, cada cual cuando negocie el convenio de paritaria sabrá dónde le aprieta el zapato. Si prefieren más plata o despido, o quieren cuidar y evitar los despidos. Ahora se ve de qué estaba hablando, ¿no? Sí, fundamentalmente. O sea, ya no es ganancias, ya no es el aumento, ahora la cuestión de la continuidad en el laburo, lo que marca la agenda laboral. Sí, fundamentalmente estamos hablando de la época más alta de negociación paritaria y hoy es un tema secundario en el mercado laboral. Hoy se habla más de conservar el empleo que de cuánto va a ser la recomposición salarial. O sea, que vos pensás que puede ser que los sindicatos negocien por abajo de la inflación. Y si uno mira los datos de la inflación de los últimos meses, que proyectada está en el 40%, 41%, a abril, a mayo, todos los sindicatos negociaron por debajo. El mejor acuerdo... ¿Y los que vienen? El mejor acuerdo fue un 38% y de ahí del 33% para abajo hasta el 28, 29%. Por lo tanto, todos negociaron debajo de la inflación. Queda ver qué va a pasar si es que se desacelera la inflación en el segundo semestre y ahí puede haber un alivio para el salario. ¿La discusión está planteada así? ¿O puesto de laburo o aumento? Y en gran parte está planteada así y en otros sectores la verdad es que por más aumento que haya, la actividad cae y no hay trabajo, digamos, ¿no? Con la caída del consumo y la apertura de importaciones, hay actividades que están hackeadas, que más allá del aumento salarial no tienen mucho futuro si no se hace alguna política para sostenerla. ¿Es verdad que hay empresas lácteas que directamente eligieron este año no hay aumento? Bueno, sí, la Serenísima, por ejemplo, hizo eso y Sancor empezó un plan de suspensiones la semana pasada.
la actividad láctea es una de las actividades que está más golpeada. ¿Y por qué? Si los lácteos crecen y aumentan los precios. La crisis de los lácteos tiene que ver con que se le paga muy poco a los productores y las empresas reciben muy poco de acuerdo a lo que se paga en góndola, digamos. Por lo tanto, dicen que no llegan a cubrir los costos y ya le avisaron a los trabajadores que no le van a aumentar. Por lo tanto, el gremio de la actividad láctea está más que en alerta, digamos. ¿Cuál es la expectativa que tienen los líderes de los sindicatos para el segundo semestre? ¿Qué te dicen? Mirá, se habla de un segundo semestre de merma de la inflación. Ahora lo que no queda claro es a qué costo. Todo indica que el costo de la merma de la inflación va a ser la caída del consumo. Y eso evidentemente va a repercutir en las actividades. ¿Hay espíritu beligerante en los sindicatos o no? O Mirá, decir, lo que se nota es bastante discrepancia entre los sindicatos a nivel nacional y los sindicatos más de empresa o seccionales. Si uno ve, por ejemplo, para dar un caso el de la construcción, ve que la mayoría de las seccionales ya tuvo alguna movilización, algún paro, alguna medida de fuerza. Sin embargo, la construcción a nivel nacional todavía no tuvo ninguna medida como para empezar a contrarrestar lo que está sucediendo. A ver, no parece en la calle que hubiera un alto índice de conflictividad social. No, a pesar de los despidos, a pesar de la inflación, parecía que la gente estaba bastante tranquila. El índice de conflictividad social es alto fundamentalmente por la conflictividad sindical. Si uno ve las mediciones, por ejemplo, hay una consultora que se llama Diagnóstico Político que suele hacer la medición de conflictividad social a través de piquetes o cortes de calle. ¿Había mucho más sanguinarismo que ahora? No, subió muchísimo, ¿Sí? Incluso subió muchísimo después de la aprobación del protocolo antipiquetes. Porque la conflictividad es muy importante y la verdad es que la mayoría de trabajadores de situación de crisis o situación de despido o suspensiones salen a la calle, no tienen mucha alternativa. Y si tenemos en cuenta las movilizaciones que hay todos los días o todas las semanas, el índice está subiendo y está en niveles superiores a los del año pasado, que fue un año relativamente tranquilo en materia sindical. ¿Hay ciudades o zonas que estén hackeadas por los despidos? Acordate que, por ejemplo, en los 90 era San Nicolás, cuando el cierre de Somisa, o cosas así. Sí, las zonas que tienen sectores industriales más amplios. El caso de Zárate es un caso emblemático, que tiene un sector, Zárate Campana, tiene un sector industrial muy importante, muy golpeado por los despidos, y se le suma el caso de Atucha, que terminó despidiendo más de 1000 trabajadores, más allá de que se llegó a una conciliación, la mitad de los trabajadores quedaron afuera. Lo mismo pasa en el Gran Rosario y en el Gran Buenos Aires. ¿Eso no se traduce? ¿Se puede decir que se está traduciendo ya en conflictos? Se traduce en conflictos. No están llegando a lo... No llega, digamos, todavía no hay repercusión en las cúpulas sindicales. Pero si uno iba a la marcha del 29, palpaba muchísimo más descontento en las bases y en las columnas de los sindicatos que arriba de los estrados. Yo creo que de acá a unos meses, si esto no empieza a conciliarse, van a empezar a haber algunos movimientos importantes en los gremios. ¿Se viene la unidad de la CGT? Sí, siempre una unidad relativa, siempre con algún sector afuera, pero la mayoría va a terminar confluyendo en octubre en una sola CGT. Muchísimas gracias por venir. No, por favor. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.